Buenas noches para todos mis hermanos venezolanos y los que nos puedan estar viendo de cualquier parte del mundo. Es un privilegio nuevamente poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. La verdad que hoy es un día especial porque, bueno, sé que están haciendo un estudio acerca de los apóstoles y, bueno, me tocó en parte predicar hoy del apóstol Tomás. Y a veces uno no se da cuenta de cómo el Señor bendice, ¿no? Con ciertas posturas, ciertas decisiones que Él toma, porque, bueno, ha de haber sido meritorio todo el estudio que han hecho mis hermanos acerca de los otros apóstoles. Pero quizás hablar acerca del apóstol Tomás es una de las más bendiciones que pude haber tenido. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque cuando el Señor Jesús enseñó acerca de la parábola del trigo y la cizaña, los discípulos, los que realmente les interesaba entender lo que el Señor estaba enseñando, porque sabían la importancia que es no quedarse con una duda de la palabra del Señor, cuando se acercaron a Jesús, le dijeron, enséñanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos no le dijeron, enséñanos la parábola del trigo y la cizaña, sino enséñanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Por qué? Porque ellos entendieron muy bien que la cizaña es la que va al infierno, la cizaña es la que no se salva. Sí, está perfecto, es buenísimo entender y conocer acerca del trigo, porque me va a poder aumentar la fe, me va a ayudar a darme pautas para agradar más el corazón de Dios, pero saber bien qué significa la cizaña para no convertirme en ella es fundamental, es fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque Tomás estuvo muy cerca de convertirse en una cizaña. Es más, en un tiempo actuó verdaderamente como una cizaña. Por eso al tema de hoy le podemos poner incrédulo o casi cizaña, porque más allá de que Tomás fue un discípulo escogido por el Señor para estar en su grupo de los 12, era un discípulo totalmente complicado, problemático, y cuando uno analiza la vida de Tomás, la verdad que había que estar velando y orando constantemente porque Tomás era capaz de confundir a un hijo de Dios que tiene un propósito divino, proporcionado del cielo. O sea, no es cualquier cosa encontrarse con un Tomás. Vuelvo a repetir, a veces puede ser bueno, por algo el Señor lo dejó entre los discípulos, pero hay que estar orando y velando constantemente porque puede romper un propósito divino. Es casi un Judas Escariote. Lo que pasó con Tomás es casi lo mismo que pasó con Judas Escariote. La única diferencia entre Tomás y Judas Escariote es que tuvo oído para prestarle atención al Señor en el último quizás llamado de atención que le hizo para que recapacitara, volviera en sí y lo siguiera realmente como debería ser. Sabemos que el Señor hizo lo mismo con Judas. Él constantemente trataba de hacerle entender a los discípulos que había uno que estaba metido en el grupo que lo iba a traicionar. Y en el momento final, sabemos que en la última cena que hizo el Señor, hasta en ese momento el Señor intentó de ayudar a Judas para que recapacitara. ¿Eh? Dijo, uno de vosotros me va a traicionar. Y los discípulos, claro, Jesús tenía una capacidad para liderar tremenda. Y nunca le dijo a Judas directamente, vos sos el traidor, porque Jesucristo no quería ser responsable de que si Judas mañana lo traicionaba, pueda decir, no, lo que pasa es que tú me trataste de traidor y esa palabra yo no la supe contener, la dejé entrar en mi corazón y hoy me convertí en un traidor. Por eso todo esto de enseñanza de Tomás nos va a ayudar. ¿Para qué? Para poder recapacitar qué tipo de liderazgo tenemos nosotros, porque a veces no somos conscientes de lo que podemos hacer en las otras personas con las palabras que soltamos. Entonces, indirectamente, nosotros sí podemos decir que hay que tener cuidado, que hay que estar velando, que alguien puede ser un traidor, pero no le podemos decir específicamente a una persona, vos sos el traidor, vos sos el que me vas a entregar a la muerte, porque eso es tremendo porque puede afectar realmente esa palabra en la vida del otro discípulo. Entonces vemos que cuando Jesucristo dice, uno de vosotros me va a traicionar, y todos los discípulos, ninguno dijo, Judas es el traidor.
¿Por qué? Porque Jesucristo no hacía diferencia, más allá de que sabía el error en el que estaba metido Judas, nunca lo trató de una forma diferente, lo trató como a todos los demás. Justamente, vuelvo a repetir, para quedar limpio, ¿m?, de lo que iba a pasar con Judas, que lo que hiciera Judas sería una decisión personal de él, pero no por la influencia de la palabra de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo dijo, uno de vosotros me va a traicionar, y todos los discípulos empezaron, soy yo, Señor. Me imagino el temor tremendo, el temor tremendo que tenía cada uno de ellos. Y ahí iba cada uno, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Y en un momento llega Judas y le dice, soy yo, maestro. Y Jesucristo ahí le dijo, tú lo has dicho. No fue cosa que salió de mi boca, tú lo has dicho. ¿Qué significa esto? Que Judas nunca tuvo al Señor Jesucristo como un Señor, siempre lo tuvo como un maestro. Y esto es gravísimo porque cuando un discípulo tiene a su autoridad como un maestro, y está en una situación grave de poder traicionarlo en cualquier momento, porque un maestro se puede traicionar por otro, pero un Señor no se puede traicionar por otro. Entonces vemos acá que Judas justamente, el Señor lo quiso salvar hasta último momento. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a traicionar. El que lleva la comida a la boca conmigo es el que me va a traicionar. O sea, de todas las maneras posibles. Pero Judas, lo que pasa es que él tenía pecado, él robaba de la bolsa. Y eso fue justamente lo que utilizó el enemigo, para entrar completamente en el corazón de Judas, cuando sabemos que se derramó el perfume a los pies de Jesús, por la prostituta, ¿no? El perfume valioso que tenía, que lo derramó a los pies de Jesús. Y Judas ahí saltó justamente y dijo, pero esto se hubiese vendido por 300 denarios y se podía haber dado a los pobres. Pero no era que lo decía justamente por el hecho de darle comida a los pobres, sino porque era ladrón, iba a entrar más plata en la bolsa y iba a tener más dinero para él. Entonces vemos ahí que cuando los buenos actúan, se pueden descubrir los malos, ¿eh? Y eso también Jesucristo le dijo a los discípulos que prestaran atención porque lo que hizo esa mujer se debería estar predicando, para que nosotros entendamos que justamente a veces los malos nos ayudan a identificar las buenas obras del Señor. Tenemos que estar velando constantemente. Entonces, Tomás para mí ha sido una tremenda bendición, porque Tomás fue casi un Judas Iscariote. Lo único que Tomás, en el último llamado de atención que le hizo el Señor, que fue tremendo, porque imagínense que el Señor le dijo, no seas incrédulo y sé creyente, y esa palabra, hermanos, es una cosa tremenda, que el Señor Jesús le diga a un discípulo incrédulo, es tremendo, porque significa que no tenés nada de la personalidad de mi Padre. Realmente podemos decir que los incrédulos son todos hijos del diablo. Entonces fue una forma delicada que el Señor le dijo, de mirá, sos un hijo del diablo, y bueno, ahí vemos que Tomás, lo vamos a ver durante el mensaje, fue que reaccionó y tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo y cambió realmente después de eso su vida. Pero hasta ese momento, Tomás era una cizaña, tenía un comportamiento de cizaña. Y si el Señor no hubiese estado controlando todas esas situaciones donde Tomás participaba, y muchos de sus discípulos podían haber retrocedido, podían haber perdido la fe, podían haber perdido la comunión con el Señor. Entonces vamos a ver algunas pautas, ¿no?, que nos van a hablar de la vida de Tomás, de las cuales nosotros tenemos que estar velando y tenemos que ver qué particularidades tenía Tomás, para que nosotros cuando veamos esas particularidades en algunos hermanos que están en nuestro entorno, tenemos que estar cuidándonos constantemente. Y estoy hablando de que Tomás era un apóstol, ¿no? Tomás era un apóstol, así que esto puede ser un pastor de una iglesia, de repente en una iglesia donde hay o tres pastores que llevan adelante el ministerio, o puede ser un evangelista, o un profeta, o un anciano, o un diácono. Tenemos que tener cuidado porque el título no hace a la veracidad, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque el título no hace a la veracidad. O sea, Jesucristo mismo en los últimos tiempos dice que tenemos que velar y orar, porque el primer engaño es que vendrán muchos falsos cristos y engañarán a muchos. Entonces tenemos que prestar atención en este mensaje. Le pido a Dios que me use en esta noche, que la unción de Él esté sobre mí y que el Espíritu Santo saque eternidad por mi boca y nos abra el entendimiento, porque quizás muchos podemos estar procediendo como Tomás, y si no reaccionamos a tiempo, se puede perder la salvación, se puede perder la salvación, porque los incrédulos no entran al cielo. Entonces vamos a prestar atención, y creo también que es un tema muy importante en este momento, justamente para Venezuela,
porque veo que hay una inestabilidad muy fuerte en la fe de los creyentes. O sea, realmente le agradezco a Dios porque los mayores contactos que tengo en mi teléfono son en mayoría venezolanos. Tengo muchos contactos con pastores venezolanos y justamente el otro día un matrimonio de pastores venezolanos, cuando pasó lo de Maduro, me dijo, vinieron miembros a mi casa desesperados, llorando porque no sabían qué iba a pasar, qué cosa tenían que hacer, que no saben cómo comportarse. Y bueno, todo eso hace para que esta es la obra justamente que el Señor está haciendo para que los hijos de Dios tomen seriamente los acontecimientos que están veniendo, porque lo que va a suceder está permitido por el Señor justamente para perfeccionar a la iglesia. ¿M? Es el Señor que dice que es necesario que estas cosas acontezcan y que vengan guerras, terremotos, hambre, peste y un montón de cosas tremendas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que la iglesia está adormecida, ¿m? Y la tiene que despertar. Y bueno, el que realmente es un complemento del cuerpo de Cristo y va a reaccionar favorablemente. Pero así como muchos van a reaccionar favorablemente y muchos van a ser engañados y muchos van a apostatar de la fe, la Biblia lo dice, que son tiempos peligrosos, le decía Pablo a Timoteo, y que muchos en este tiempo iban a apostatar de la fe. Entonces tiene que tener cuidado los venezolanos, de que no les pase estas cosas y tener una actitud como la que tuvo Tomás. Entonces vamos a ir a Juan 11.1. Juan 11.1 al 16. Lo voy a leer y después lo vamos a ir desglosando un poquito para ver esta situación tan tremenda, que estaba sucediendo especialmente con el apóstol Tomás. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, y su hermana, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermano Lázaro, y a su hermana y a su hermano Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces vamos a ver acá, qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Vienen a Jesucristo, como dice acá la palabra, a avisarle que su amigo Lázaro estaba enfermo y era una enfermedad muy grave. Entonces Jesús dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y acá vemos realmente la actitud de un verdadero profeta, ¿no? La verdad de un verdadero hijo de Dios que tiene una comunión sincera con el Padre Celestial. Y la verdad que el nivel de Jesucristo, por supuesto que era muy alto y que cada uno de nosotros podríamos llegar, pero para eso nosotros debemos tener el comportamiento que tuvo el Señor Jesús. ¿Qué significa el nivel alto que tenía Jesús? Un profeta que tiene comunión con Dios, no tiene que esperar a un tiempo cuando suceden cosas para dar una respuesta de por qué sucedieron esas cosas. Jesucristo inmediatamente, cuando le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo, él que dice, esta enfermedad no es para muerte, automáticamente, instantáneamente, el Señor pudo responder a la situación conflictiva que le trajeron a él. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, vamos a las cosas como son y me incluyo. ¿M? Cuando le llegan a un pastor con una situación grave y el pastor tiene que decir, bueno, déjame que voy a orar, voy a ver qué me dice el Señor, ese pastor todavía no está viviendo de la forma que el Señor quiere que los pastores vivamos. ¿M? Y vuelvo a repetir, me involucro en esto, ¿eh? No me quiero quedar del lado de afuera. Pero un pastor, un siervo de Dios llamado para tener un cargo importante dentro de la iglesia, necesita estar en comunión con el Señor las 24 horas, porque nosotros no sabemos de qué manera va a proceder el diablo para querer sacarnos del camino y arruinar el propósito divino del Señor. No solamente Jesucristo vivía de esta manera, sino que después, si quieren, van a ver dos grandes profetas de Dios que vivían exactamente como él. Y este era Elías y Eliseo, que eran dos profetas, que ellos decían, en cuya presencia del Señor estoy. Ante cualquier situación, ellos podían tomar una decisión en el momento. Ellos en ningún momento dijeron, bueno, déjame que voy a orar, voy a pensar, voy a meterme en la presencia de Dios, voy a ayunar a ver qué me dice el Señor. No, ellos estaban las 24 horas en la presencia de Dios. En cuya presencia de Dios estoy, decía Elías. Y bueno, Eliseo de la misma manera decía lo mismo, pero bueno, sabemos muy bien, ¿no? Que justamente Elías era el mentor de Eliseo. Y bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso lo pueden ver después en Primera de Reyes por el caso de Elías, que dice Primera de Reyes 17:1 o Primera de Reyes 18:15, y en el caso de Eliseo, Segunda de Reyes 3:14 o Segunda de Reyes 5:16. Entonces, esta es una particularidad fundamental en Jesucristo, que tenía una relación perfecta con su Padre. ¿Qué significa una relación perfecta? Él estaba controlando el corazón las 24 horas. Jesucristo, claro, por supuesto, sabía muy bien de qué manera trabaja el diablo. Entonces, claro, Jesucristo las 24 horas está orando constantemente en la presencia de Dios. Si nosotros realmente, si nos revelaran algunos pasajes bíblicos, y nuestra vida cambiaría rotundamente. Nuestra vida no avanza, no progresa por la falta de tiempo que pasamos en la presencia de Dios. Entonces no se nos encienden las luces de la palabra y seguimos teniendo una vida cristiana a veces muy mediocre, a veces muy mediocre. Vuelvo a repetir, Jesucristo estaba en un nivel muy alto. No quiere decir que haya pastores que realmente estén en un nivel también importante y que, bueno, no tengan ese control estricto de las 24 horas y a veces no sepan responder en el instante por qué están sucediendo las cosas, como en este caso Jesucristo lo sabía. Pero realmente, en los tiempos que nosotros vamos a empezar a vivir, y vamos a tener que tratar de tomar una decisión de empezar a vivir de esta manera. Por eso digo, bueno, gracias a Dios que el Señor me permitió tener que escudriñar acerca de Tomás, porque esto me trae más luz y me trae una decisión nueva de enfocarme mucho más todavía en el control de mi corazón. Por más que trato de estar todo el día pendiente de las cosas de Dios y estar analizando y pensando y haciendo cosas para que el reino de Dios avance, y todavía no tengo la perfección que quisiera tener para que en cualquier momento puedas decir como Jesucristo, esto es por esto. Y Jesucristo sabía muy bien, esto es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Así que sí, escuchen bien, porque si Jesucristo no estaba en ese nivel, y Tomás con su actitud le podía haber robado la bendición. Por eso estoy diciendo, presten atención con esto de Tomás, porque es gravísimo tener en nuestro entorno personas como Tomás, y más cuando todavía nosotros no tenemos esa decisión radical de las 24 horas tan conectados con el cielo y verificando qué pasa en nuestro corazón. Porque le puedo asegurar que si se nos revela como creyentes que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, le puedo asegurar que inmediatamente uno se conecta con el Señor y trata de estar todo el día ferviente en el espíritu para que en ningún momento el diablo se le pueda venir encima como un león y quizás robarle la fe y hacerle perder la salvación. Un león no es cosa de juguete, ¿eh? Entonces, vemos acá lo importante que fue, oyendo a Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es más, él sabía que esa enfermedad era para ser glorificado él mismo. Eso el Padre, a ver,
El Padre lo había preparado. A veces nosotros nos vienen con situaciones complicadas y ya nos ponemos a quejar. ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué el Señor no fue a otro? ¿Y qué, si, qué estoy haciendo mal? No, no, a veces el Señor le permite cosas complicadas que el Señor las tiene preparadas para justamente glorificarse a través de nuestras vidas. Pero si nosotros no tenemos esa afinidad con el Señor para estar en contacto todo el día, y nos podemos perder muchas bendiciones por no estar en ese enfoque total. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermano Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Bueno, acá, evidentemente, Jesucristo nos está dando secretos tremendos, ¿no? Secretos tremendos. Jesucristo se quedó 2 veces más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Y porque, vuelvo a repetir, Jesucristo no solamente era una persona que meditaba y que tenía oración, sino que Jesucristo vivía realmente del pan de cada día. Jesucristo sabía muy bien cuál era la voluntad de su Padre para ese día. Entonces, por eso él podía discernir que esto que le vinieron a decir, lo tenía que evaluar bien, porque el diablo justamente trabaja de esta manera, ¿eh? El diablo trabaja de esta manera y nos viene con situaciones para poder sacarnos de la voluntad del Padre. Recuerden aquella vez que Jesucristo le está predicando a sus discípulos acerca de cómo trabajan los demonios, que salen del cuerpo y después regresan por ser una mala generación. Y en ese momento el diablo, desesperado para que Jesucristo no siguiera hablando acerca de la obra de los demonios y siguiera revelando todos esos secretos, el diablo utiliza a María, que no estaba en el lugar donde debería estar, porque María debería estar sentada escuchando el sermón de Jesucristo y sin embargo no estaba en el lugar correcto. Y uno le dice al Señor: Jesús, acá está tu mamá y tus hermanos. Y Jesucristo aprovechó justamente para rematar la enseñanza acerca de los demonios. ¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque si ellos no están haciendo la voluntad de mi Padre, cuando se mueren se van a transformar en demonios y después van a venir a querer afectar mi vida. Nosotros ya aprendimos que los demonios son los espíritus de los muertos en Cristo y que generalmente el diablo utiliza a los demonios para atacar ¿qué? A los familiares. Entonces, Jesucristo aprovechó para cerrar con un broche de oro la enseñanza que estaba dando acerca de los demonios. ¿Quién es verdaderamente mi madre y mi padre? Y los que hacen la voluntad de mi Padre. Yo creo que ese día María se debe haber arrepentido de una forma tremenda. Imagínense, y los hermanos de Jesús, ¿no? Por la respuesta de Jesucristo. Pero Jesucristo estaba velando y orando. Yo quiero ver si alguno está ahí en la iglesia y le dice: mirá que tu mamá y tus hermanos están afuera, a ver si nos dice: bueno, a ver un momentito qué quiere mi mamá o qué quieren mis hermanos, ¿por qué habrán venido? Y en esto tenemos que tener muchísimo cuidado, porque Jesús dice: cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hermanos, cuántas veces experiencias, ¿no? Que hemos tenido de mandar a líderes a evangelizar, ¿m? Eh, para alguna actividad o especialmente porque el Señor quería hacer algo en alguna región de acá de Uruguay, mandábamos gente a evangelizar y de repente me llamaba una miembro y decía: ay, pastor, me tuve que volver a mi casa porque me dijeron que mi hijo estaba con fiebre y me volví para mi casa. Y después le llama y dice: ay, pastor, discúlpeme, no era fiebre, se equivocó. Hermano, el diablo la sacó del proyecto divino, le robó la voluntad de Dios. Y estas cosas pueden ser muy comunes, hermano, que a veces no somos conscientes de lo importante que es estar haciendo lo que Dios me manda hacer, de vivir del pan de cada día. Yo creo que son muy pocos, hermanos, los creyentes que realmente todos los días le piden a Dios el pan para hacer su voluntad. Y ahí hay muchísimos creyentes, creídos que sirviendo a Dios están sirviendo al diablo, porque de repente le están predicando a un amigo cuando el Señor ese día quería que le predicara realmente a su enemigo. Totalmente opuesto a lo que está haciendo, ¿eh? Como aquel que vino al altar a traer la ofrenda y le dijo: no, 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 pará que estás equivocado, no es el orden, no es el orden. Dejá la ofrenda acá para que ya ahora el diablo no te robe después no darme la ofrenda. Pero andá, acomodá la relación con tu hermano y entonces venía a darme la ofrenda para que la reciba. Pero estás obrando en una posición opuesta a lo que es mi voluntad. Entonces, acá vemos cómo Jesucristo nos está revelando los secretos y se lo está revelando a sus discípulos para afirmarle la fe en base a lo que estaba pasando con Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Tenía muy clara la voluntad del Padre. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos de Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá. O sea, los discípulos tenían, escúchenme bien, tenían temor a la persecución. Los discípulos tenían temor a la muerte. Los discípulos tenían dos temores grandes, a la persecución y a la muerte. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá. Entonces respondió Jesús en el 12, en el 9. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Sigan la secuencia de lo que está pasando con Jesucristo. Cuando Jesucristo ve que los discípulos tienen temor a la persecución y a la muerte, algo que evidentemente todo creyente debería erradicar completamente de su vida, porque ese temor a la persecución y a la muerte le puede hacer, los puede llevar a perder la salvación. Y por eso digo, es muy bueno esto que el Señor me haya hecho escudriñar para hablar de Tomás, porque es algo que nosotros vamos a tener que vivir, hermanos. Esto es algo, pero totalmente actual, porque nosotros ya vemos que todas las cosas se aceleraron, estamos en los tiempos apocalípticos, esto se aceleró y hay que prepararse para una tercera guerra mundial que va a empezar dentro de poco. Primero hay que estar preparados para soportar todo lo que va a pasar durante esa guerra, ¿m? El cataclismo que se va a ver en el mundo, las cosas que van a suceder, que la gente se va a aterrorizar, pero la gente se puede aterrorizar, pero nosotros los cristianos no. Y después que surge el anticristo y trae de vuelta la paz y hace el pacto por 7 años, después ¿qué pasa? A los 3 años y medio va a exigir que los que quieran seguir comprando y vendiendo se pongan la marca de la bestia. Y hermanos, la iglesia va a pasar por esa situación. Lo que pasa es que hay miembros de la iglesia que van a ser seleccionados y van a ser protegidos por el Señor en un lugar especial, pero todos los demás que no respetaron las palabras del Señor y van a tener que pasar por esa experiencia. Y esto lo puede ver en los mensajes que da a las iglesias. Y el Señor dice, la prueba que viene sobre el mundo entero. O sea, no se va a salvar nadie. Simplemente que algunos van a tener a Jesucristo adentro del corazón y el mismo Señor Jesús es el que los va a proteger, dándoles sabiduría e inteligencia de lo que tienen que hacer. Pero acá vemos todo lo importante que el Señor Jesús está enseñando con esto. Entonces les dice, ¿no tiene acaso el día 12 horas? Claro, el día humano, el día del hombre, el día terrenal, y cuenta con 24 horas. Evidentemente que para nosotros tenemos todos un reloj donde nos marca las 24 horas y consideramos que hay 12 promedio 12 horas de día y 12 horas de noche. Pero espiritualmente no es así, hermano. Espiritualmente el día, como dice Jesús acá, tiene 12 horas. ¿Qué significa que para el Señor el día tiene 12 horas y que para nosotros debería tener 12 horas? Esto significa que nosotros debemos estar constantemente en la presencia de Dios. Nosotros constantemente deberíamos hacer las obras de la luz. Por ejemplo, a las 3 de la tarde un creyente puede estar evangelizando. A las 3 de la tarde una persona puede estar robando. Entonces podemos ver que en el día terrenal, el Hijo de Dios está obrando bajo el gobierno de la luz espiritual y el otro está obrando bajo el gobierno del reino de las tinieblas. A las 3 de la tarde, plena luz del día, el cristiano está evangelizando y el otro está robando. Pero lo mismo puede suceder en el horario de la noche. A las 3 de la mañana, el cristiano puede estar orando y clamando a Dios, y el otro puede andar en los prostíbulos con las mujeres fáciles. Entonces, ¿qué pasa? Aunque sean las 3 de la mañana, el discípulo de Jesucristo está en la luz, está orando, está clamando, está en la presencia de Dios, mientras que el otro está en la obra de las tinieblas. Entonces, para el Señor Jesús, el día tiene 12 horas, y son 12 horas de luz. Significa que nosotros debemos estar todo el día en la presencia de Dios, las 24 horas en la presencia de Dios. Entonces, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Entonces, ¿cómo yo, hermanos, puedo andar
en ese día perfecto, en esa luz durante todo el día. Y la única manera de poder lograrlo y es meditando en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Y no solamente meditando en la palabra de Dios, sino estando en una oración constante, oración constante. Y para estar en la plena luz, lo otro sumamente importante es vivir del pan de cada día. Esto es lo que el Señor le está enseñando a sus discípulos para que sepan, para quitarles el temor a qué, a la persecución y a la muerte. Si tú estás bajo la voluntad de Dios, el enemigo no te puede tocar un solo pelo. ¿Cuántas veces lo quisieron agarrar a Jesús? ¿Cuántas veces lo quisieron apedrear? Y el enemigo no lo pudo hacer. Solamente en el momento que Jesucristo fue a la cruz, pero tampoco fue la voluntad de las tinieblas, fue la voluntad del Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero era la voluntad del Padre que en ese momento prevalecieran las tinieblas sobre él para que el Señor pueda ser glorificado y sentarse a la diestra de su Padre y hoy ser el Rey del universo. Entonces, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Ahora escuchen bien, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Quién es el que anda de noche? Y el que anda de noche, hermanos, es el creyente que no medita en la palabra de Dios. Es el creyente que no tiene oración. Es el creyente que no vive del pan de cada día. Entonces, ¿qué pasa? Es un hijo del diablo. Hermanos, tenemos que reaccionar. Es un hijo del diablo. Mire que Jesucristo le dijo hijos del diablo a gente que creían en él, pero no le entendían el lenguaje. Creían en él, pero no le entendían el lenguaje. ¿Y qué le dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre. ¿Queréis hacer? Entonces, hermanos, yo le vuelvo a repetir una vez más, y en esto fui bastante insistente, predicando especialmente por este canal de Venezuela, la importancia de la meditación, la importancia de la oración y la importancia de vivir del pan de cada día. Por eso me atrevo también a predicar este mensaje, porque ni todo el día estoy tratando de vivir así, en este mover. Vuelvo a repetir, no soy como Pablo, todavía no me siento perfecto, pero sí sé que trato de pasar todo mi día involucrado en las cosas de Dios. Trato de ver si lo que voy a hacer tiene algo de relación con el cielo. Si no tiene relación con el cielo, lo evito. Aun cuando voy a ver a mis hijos, aun cuando estoy con mis hijos, me junto con mis hijos por un propósito divino. A veces los tengo atormentados ya de lo que les predico, le predico y le predico, porque claro, todo lo que Dios me revela. Y enseguida se los quiero pasar a ellos, por supuesto, como así también a los miembros, ¿no? Pero para que ustedes entiendan que ese debería ser el mover espiritual en cada uno de nosotros. Estoy trabajando por la obra de Dios, me casé por la obra de Dios, me compré ese auto por la obra de Dios, me compré esa casa por la obra de Dios, porque si no lo hiciste por la obra de Dios, como dice la palabra, primero el reino de los cielos y su justicia y lo demás viene por añadidura, entonces son añadiduras que te las dio el diablo, no tienen sustento de palabra y el diablo te va a zarandear y por esa casa, por ese auto, por ese hijo, por esa mujer, por ese matrimonio, por esas vacaciones, te puede estar yendo al infierno. Eso puede ser lo que tiene el diablo para engancharte y sacarte de la voluntad de Dios. O ser el instrumento que tiene justamente para caer en el engaño al no tener la lucidez que tuvo Jesús. No, esto es para la gloria de Dios. No dejó todo y se fue atrás de Lázaro para sanarlo. No, no, esto es para la gloria de Dios. Esto el Señor lo preparó para exaltarme a mí, para que ustedes crean que Él me ha enviado. Entonces vemos que el que anda de noche es aquel que no medita, no ora y no vive por el pan de cada día. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesucristo después de 4 días, sabía que era el momento oportuno. ¿Para qué? Para resucitar a Lázaro. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía que tenía que resucitar a Lázaro después del 4 día para que todos nosotros entendamos que Él tiene el poder sobre la muerte. ¿Qué significa que Jesucristo resucitó a Lázaro el 4 día? Que a partir del 4 día el Señor vino a este mundo y empezó a resucitar a los espíritus para que nosotros podamos vivir la eternidad con Él. Por eso lo resucitó el 4 día. No podía haber sido ni al segundo ni al tercera. Tenía que ser al cuarto. El 4 día, ¿qué significa? El 4 día de Dios. 4000 años después de que el Señor, después de que Adán había pecado. Después que Adán pecó, a los 4 días, a los 4000 años, vino Jesús ¿para qué? Para resucitar a los muertos y hacernos entender a nosotros que Él tiene la autoridad sobre la muerte. O sea,
Lo que hizo con Lázaro es un milagro extraordinario, lo resucitó después de 4 días, pero lo que el Señor ha hecho con nosotros es un milagro mayor, porque en el caso de ustedes que me están escuchando y en el caso mío, el Señor nos resucitó en el sexto día, ¿m? Después de 2000 años más adelante, el Señor nos vino a resucitar el Espíritu para conectarnos con Él y tener la vida eterna. Entonces, por eso era tan importante. Por eso dijo, esto mi Padre lo preparó para glorificarme a mí, para que sepan ustedes que Él me ha enviado. ¿M? Entonces dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Entonces escuchen bien, porque los discípulos prestaron atención a lo que Jesucristo estaba diciendo. ¿M? Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Entonces ya los discípulos ya no tenían el temor de que si los iban a perseguir y si que los iban a matar. No, porque Jesucristo ya les aclaró, estoy en la luz, estoy en la presencia de mi Padre y vamos a hacer lo que mi Padre me mandó y vamos a salir de ahí victoriosos, vamos a hacer, mi Padre va a ser glorificado, ustedes me van a reconocer a mí como el Cristo, van a tener más fe en mí, y todo va a ser extraordinario, maravilloso, esto está todo preparado por mi papá. Entonces, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más y para que creáis más. Vamos a él. Entonces, esto que el Padre estaba preparando era para glorificar a Jesucristo y para que sus discípulos creyeran mucho más en el Señor. Para que creyeran mucho más en el Señor. Ya el Señor le dijo, una vez más repito, esto se trata de estar en comunión constante con mi papá. Cuando ustedes mediten, cuando ustedes estén orando y cuando ustedes estén pidiendo el pan de cada día, no teman de nada, porque está todo bajo la supervisación de mi Padre. Es el proyecto de mi Padre. Así que no teman absolutamente por nada. Creo que es sumamente claro lo que el Señor Jesús ha enseñado, para que los discípulos ya no tengan ese temor de ir al lugar donde estaba Lázaro. Escuchen ahora. Y dijo, 16, y dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. A ver si están, si captan la situación extremadamente grave en la que estaba Tomás. Una cizaña. Tomás en este momento era una cizaña. Todo lo que el Señor les predicó, todo lo que el Señor les dijo, cómo les hizo entender que era el propósito del Padre, cómo que era que estaba en la luz, que no había forma de que el enemigo lo engañara. Y miren lo que le dice Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Hermanos, esto es una barbaridad. Por eso dije en el comienzo, hermano, tenemos que tener mucho cuidado si en nuestro entorno hay gente como Tomás, porque está ahí especialmente siendo utilizado por el diablo para robar la fe, para sacar del propósito divino, para que te pierdas todo lo que el Padre preparó para glorificarte. Hermano, esto no es juego. Tomás es sumamente peligroso, es una piedra en el zapato. Uno tiene que estar velando, uno tiene que estar orando. Ahora, llamado Didimo. Didimo, Tomás significa gemelo. En el griego se dice Didimo. Ahora, ¿por qué gemelo? ¿Por qué se le llama a Tomás gemelo? Porque Tomás es de las personas que siempre está buscando a alguien para que crea de la manera que cree él. O sea, mejor dicho, para que sea un incrédulo como es él. Siempre está tratando de buscar a otro que lo acompañe en su duda, en su confusión, en el engaño del diablo. Esto no es cualquier cosa, hermanos. Esto es demasiado serio. Y mucho más le digo en este momento. Los pastores tienen que velar qué personas tienen al lado. Los pastores tienen que estar orando constantemente y estar viendo si a los discípulos que le da las cosas para hacer, realmente lo hacen a través de que tienen una comunión con Dios. Y no porque ya es un miembro de años. No porque es un familiar, no porque le tengo confianza, porque esa confianza que le estás teniendo no vino de Dios, vino del diablo, porque viste algo carnal en él que te llamó la atención y por eso le delegaste el propósito. Pero hermano, te pueden destruir la obra.
Te pueden destruir la obra, te pueden sacar del plan del Padre. Los quiso engañar a todos, al mismo Señor Jesús. Dijo entonces Tomás, llamado Dimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, le quiso poner de vuelta en el pensamiento a los discípulos, cuidado a la persecución, cuidado que nos van a matar. Todo lo que el Señor se preocupó de hablarle a sus discípulos para que entendieran cómo obraba su reino, Tomás en una sola palabrita, en una sola palabrita, en una sola expresión, quiso nuevamente robarle la fe a todos los discípulos. Muramos como él. Hermanos, tenemos que prestar muchísima atención en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo, con quién nos estamos rodeando para llevar adelante el ministerio. ¿Mm? Por eso es buenísimo tener el tiempo de oración todos los días y que el pastor esté durante ese tiempo de oración. Y le digo la verdad, estas son a veces los inconvenientes que traen a veces el manejar las cosas por internet o por Zoom. Porque una cosa es estar en el lugar viendo realmente lo que pasa y otra, por ejemplo, poner por internet, nosotros lo hacemos, ¿eh? A la mañana de 6 a 7 y media, tenemos todos los días la oración, pero los que no vienen a la iglesia, y yo no puedo ver si la persona está orando realmente, si se levantó para orar, bueno, en el Zoom puedo ver si se conecta, pero hermano, yo he estado en oraciones y ver a los líderes dormirse, yo estaba golpeando mesas para despertarlos. Entonces, ¿qué pasa? En la oración, uno realmente, la oración es fundamental para detectar quién puede traicionarte, quién mañana puede jugarte mal, ¿eh? Y obrar de una mala manera y terminar desprestigiándote o robándote la fe. Entonces, esto del Internet a veces la complicó. Facilita en muchos casos, facilita muchas cosas, pero así como facilita mucho, por eso tenemos que estar en la luz para poder discernir hasta dónde esto es bueno y hasta dónde es malo. Tenemos que estar discerniendo todo. No podemos hacer las cosas impulsivamente, no podemos vivir los creyentes impulsivamente, porque justamente por esto fue que perdió la relación con Dios Adán. Acuérdense que lo prediqué, Adán no meditó en lo que Dios le dijo y lo que le mandó a hacer. Entonces el alma Eva quedó a las expensas del diablo. Y cuando el diablo la tentó, una palabrita, no moriréis. ¿Eh? Mirá Tomás, si Jesucristo no hubiese estado ahí, y después de todo este sermón que da el Señor, le dice a los discípulos, vamos nosotros también para que muramos, para que nos persigan y nos maten. Entonces, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que ir prestando atención acerca de las que hacía Tomás, que nosotros no debemos hacer, no debemos hacer. Pero vamos a otra situación, y bueno, la verdad que eh, a veces me emociono con el mensaje y quisiera darle todo lo que tengo, pero no sé qué tiempo tienen ustedes para escucharme. Entonces, vamos a otra parte de una situación también tremenda con Tomás. Eh, Juan 20, Juan 20, Juan 20, 19, Juan 20, 19. Pero si quieren podemos tomar un poquito antes. Vamos a, en el 15, una pasadita rápida por el 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo te llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de lo que había visto el Señor y que le había dicho estas cosas. Entonces acá vemos otra enseñanza también de Jesús. Tocar a Jesús significa sacarle poder. ¿M? Tocarle a Jesús significa estar escuchándolo para recibir en mi espíritu la palabra que soltó. Ahora Jesucristo, después que resucita, María lo ve y le dice, Raboni, maestro. ¿M? Como diciendo, maestro, enséñame, quiero saber más. ¿Qué es esto de poder verte? Y el Señor le dijo, no me toques, porque Jesús sabía que en ese momento todavía no había estado en la presencia del Padre y estaba en un nivel diferente, una espiritualidad mucho mayor, y necesitaba saber qué era lo que el Padre quería hacer.
Entonces esto es bueno que nosotros lo entendamos, porque a veces resucitan cosas en nuestras vidas de golpe, y todavía no las sabemos manejar, no sabemos cómo expresarlas, cómo manifestarlas. Entonces eso que resucitó tenemos que pasar un tiempo en la presencia del Padre para que me dé lucidez, de esa nueva experiencia que estoy sintiendo en mi espíritu, de esa nueva revelación que vino, que es maravilloso, pero todavía era maravilloso. Jesucristo había resucitado, pero era una experiencia diferente a todo lo que había vivido hasta ese momento. Entonces dijo, no me toques, hasta que no vaya mi Padre. Entonces, es una enseñanza linda también, porque nos puede pasar también esto a nosotros, ¿eh? Algo resucita en nuestras vidas, nos damos cuenta, viene una luz, pero más allá de que ahora tenemos la luz de eso, no sabemos cómo poder expresarlo, cómo manejarlo o cómo utilizarlo para apoyar o bendecir a otro miembro. Entonces Jesucristo le dijo, no me toques, pero tocarlo a Jesús significa tomar poder de él. Me bendice, por eso la mujer, Jesús dijo, ¿quién me tocó? Porque aparte, bueno, Jesús, imagínese, él podía discernir cuando él predicaba, quién realmente estaba atento para escuchar su palabra y le sacaban poder de su espíritu. Y ahí vemos la mujer que le tocó con el flujo de sangre. ¿Quién me tocó? Alguien me sacó poder, alguien recibió mi palabra y recibió una sanidad. Y bueno, vemos todo lo que pasó, pero no es el tema de hoy. Pero quería llegar a esto por lo que está pasando, ¿no? Entonces dice en Juan 20:19. Juan 20:19 dice lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Escuche bien, los discípulos, por supuesto, después que Jesucristo se lo llevaron y fue a ser crucificado, llegó a la muerte. Y los discípulos estaban realmente perturbados, estaban totalmente confundidos. Entonces fueron y se encerraron. Se encerraron en un lugar. Y estaban acobardados, estaban temerosos. Y el Señor Jesús lo sabía. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿a qué día me estoy refiriendo? Y al mismo día que Jesucristo resucitó, subió al cielo, tuvo la presencia de su Padre y ya bajó dispuesto para que lo tocaran nuevamente. Ya sabía Jesús qué era lo que tenía que hacer ahora nuevamente con sus discípulos. Entonces dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, para que nosotros podamos entender que Jesucristo resucitó un día domingo, estando las puertas cerradas en el lugar, las puertas cerradas, ¿qué significan? Y los discípulos estaban atemorizados, habían trancado todo, que nadie vaya a entrar, para que nos puedan llegar a matar. Y dice, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, y vino Jesús, por miedo a los judíos. ¿Qué tenía? Miedo a la persecución, miedo a que los mataran, como pasó con el Señor Jesús. Y puesto en medio le dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Entonces, la escritura no está describiendo la situación que está aconteciendo en ese momento. Pero a pesar de que las puertas estaban cerradas, Jesucristo atravesó las puertas. Por eso es bueno estar en comunión con el Padre para saber cómo actuar, en qué momento, para tener la actitud justa o la palabra justa que necesita la gente para que se le ilumine el espíritu y, en este caso, como los discípulos, poderlos sacar del temor que tenían de la persecución. Entonces, ¿qué está pasando? Los discípulos atemorizados, miedosos, las puertas cerradas, y Jesucristo traspasa las puertas, se presenta delante de ellos y les dice, paz a vosotros. Automáticamente, los discípulos quedan choqueados. ¿Cómo puede ser, que Jesucristo pasara a través de la puerta y se presentara delante de ellos? O sea, ¿estamos viendo un espíritu o como decían cuando vino por arriba del agua, estamos viendo un fantasma? ¿Qué está pasando con esto? Entonces vamos a Lucas 24. Lucas 24 dice lo siguiente, Lucas 24:36. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban
de estas cosas, de qué estaban hablando los discípulos y de lo que había pasado con Jesús, de que vinieron, se lo llevaron, que lo crucificaron. Estaban hablando de todas esas cosas, de que había muerto, que lo habían puesto en la tumba, estarían hablando de que Arimatea le prestó el sepulcro y un montón de cosas, pero principalmente de la persecución que recibió de parte de los judíos y cómo lo mataron. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dijeron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Escuchen bien, porque con esa actitud de traspasar la puerta, el Señor les quitó a los discípulos el temor, a la persecución que iban a recibir por los judíos. O sea, que con una manifestación que les dio temor, le quitó el temor que tenían puesto por el diablo de que los podían matar. ¿Mm? Entonces, el Señor usa estrategias, para llevarnos a nosotros a otro nivel. ¿Y cuál es y qué significa pasa a vosotros? Que el Señor siempre tiene la palabra adecuada para que nosotros podamos superar cualquier situación. Pero para eso nosotros necesitamos tener un contacto con Él. Mucha gente cuando empiezan las situaciones difíciles, y más cuando pasa algo con su pastor y no lo entienden, tienden a abandonar a la iglesia, tienden a abandonar al pastor. Se vuelven unos desertores del reino. Entonces esto es lo que Jesucristo les está mostrando a sus discípulos. Imagínese una persona, que puede traspasar las puertas. ¿Qué persecución, de qué persecución una persona no se podría escapar? Imagínese, o desaparecer de delante de las personas, que muchas veces cuando vamos a los pasajes vemos que Jesucristo lo hizo, que lo querían apedrear y de repente él desaparecía entre las personas. ¿Por qué? Porque él tenía control sobre la materia. Cosa que a veces nosotros los creyentes tenemos tan bajo nivel espiritual que no tenemos ese control espiritual sobre la materia. Ahora me vino el pensamiento en el momento que Pablo es mordido por la víbora, y sacude la mano. Tenía control sobre la fuerza física, del animal, porque estaba en el espíritu, conocía cómo funcionaba el reino de los cielos. Entonces sacudió su mano, no dejó que eso le entrara en el corazón y la víbora no le hizo nada. Y aquel que lo consideraban un delincuente, para los nativos se volvió en un dios. Este es un dios, porque claro, los nativos sabían que esa víbora los mordía y se morían todos envenenados. Pero sin embargo a Pablo no le hizo nada. Entonces del delincuente que era, pasó a reconocerlo como un dios. El Señor utilizó la serpiente para glorificarse él en la vida de Pablo. Entonces, lo que está pasando es justamente quitándoles a los discípulos el temor con esa actitud de traspasar las puertas y presentarse delante de ellos y decirle, paz a vosotros, ya no tengan temor por la persecución, no tengan temor. Mi Padre tiene todo controlado. Si ustedes están en comunión con mi Padre, si ustedes están fervientes en el Espíritu, no tienen que tener temor de nada, no les va a pasar nada que mi Padre no permita. Entonces Jesús le dijo, pero ¿qué pasa? Vuelvo a leerlo. Estaba en el Lucas. No, ahora estoy en Juan 20:20. Había leído recién 20:19. Recién leí 20:19 que dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
El Señor traspasando las puertas, el Señor traspasando las puertas, le quitó a los discípulos el temor a la persecución. Lo aniquiló, se lo comió el temor a la persecución. Pero aún tenía que bloquear en ellos, anular en ellos, ¿m? El miedo a la muerte, el miedo a la muerte. Entonces, después que lo vieron traspasar las puertas y les dijo paz a vosotros para que ya no tengan el temor a la persecución, ahora el Señor va a actuar para sacarle el temor a la muerte. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, 20:21, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, ¿qué le está haciendo el Jesús? Al mostrarle los agujeros en sus manos y en su pie y en el costado, le está diciendo, la muerte no me contuvo. La muerte no me contuvo. Yo superé a la muerte. Entonces no tienen que tener temor a la muerte. Entonces mostrándole las cicatrices en sus manos de los clavos y del costado de la lanza, Jesucristo les hizo superar la situación de la muerte y ¿qué le dice nuevamente? Paz a vosotros. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Después que le mostró las manos y le mostró el costado, y los discípulos vieron que estaba ahí parado delante de ellos, entendieron, pero la muerte no lo contuvo. Él pudo superar aún de todo lo que le hicieron, aún de la crucificación que tuvo que pasar. Él lo superó todo y está aquí delante de nosotros. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor quitándoles el miedo, porque tenían que entender que Él también los iba a mandar a ellos a ser sacrificados. ¿Para qué? Para que glorifiquen al Padre Celestial con sus vidas, hermanos. Esto es algo que también nosotros se nos tiene que revelar, que el morir por Cristo es un galardón mayor. Recibe el cristiano que muere padeciendo por Cristo un galardón mayor en el cielo. Entonces, cuando la gente no tiene comunión con Dios, las bendiciones se le pueden transformar en maldiciones. Las cosas que el Señor preparó para que sean, para que Él sea glorificado a través de la vida de sus hijos, por no tener la comunión que realmente deben tener con el Padre, pierden el propósito divino, arriesgan de perder la salvación. Por eso yo siempre digo, lo de Pedro a mí fue fascinante, esa experiencia de Pedro para yo, porque hermano, yo estoy programándome, hermano, para resistir la muerte. Yo no me voy a dejar engañar por el enemigo. Yo tengo que prepararme para que en cualquier momento, así, sorpresivo, si tengo que morir por Cristo, que no me vaya a fallar la fe. Por eso agradezco a Pedro, que me disculpe Pedro por lo que tuvo que pasar, pero él no sabe a cuánta gente ha bendecido, el que ha entendido eso. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré, vuelvo a repetir. Fue contra la palabra del que estaba escrito, fue contra todo lo que dijo Jesús, y él estaba convencidísimo que iba a morir, pero intelectualmente no lo tenía en el corazón. Y vuelvo a repetir, grave, porque superó al amor, porque después Jesucristo le dijo, me amas, y Pedro le estaba diciendo, tú lo sabes, y Jesucristo no le dijo, no, Pedro, me estás engañando, tú no me amás. Pedro lo amaba, pero el temor le superó al amor. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados. Nosotros no sabemos qué puede pasar de ahora al más. Estamos viviendo en un mundo de incertidumbre y el único que nos va a dar seguridad en el corazón es estar pasando tiempo en la presencia de Dios. El que anda en la luz no tropieza. El que anda en la luz sabe todas las cosas que van a suceder. Nada lo va a agarrar por sorpresa. Entonces tenemos que ser sabios como las vírgenes prudentes que tenían aceite en la lámpara y tenían aceite en las tinajas. No solamente estaban viviendo del día a día, no solamente es pedir el pan para vivir en el día, sino también ahora en este momento, especialmente, tenemos que saber qué va a pasar en el futuro. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No solamente le tengo que pedir el pan para este día, sino que me tengo que anticipar a preguntar al Señor qué va a pasar más allá, Señor. Dame la revelación divina para estar iluminado todo mi camino. Yo no quiero que tener ninguna sorpresa, que ningún obstáculo que me ponga el diablo me saque del propósito divino. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Paz a vosotros. Le muestra las manos, le muestra el costado. Entonces, cada vez que nosotros tenemos alguna situación eh, complicada,
¿m? Difícil, en la cual el enemigo nos quiere confundir, nos quiere engañar. Si nosotros estamos tratando de tener una buena relación con Dios, el Señor se nos va a aparecer de alguna manera para decirnos a nosotros paz a vosotros. El tema, hermanos, escuche bien, porque acá es donde yo quiero ir. El tema, hermanos, es que nosotros tenemos que estar presentes. Nosotros tenemos que estar presentes en todas las enseñanzas del Señor. Es fundamental. Hermano, yo estoy escuchando hoy pastores que tienen multitudes de miembros, ¿eh? A los cuales les hacen creer que no es importante que los miembros estén en todos los cultos. ¿Sabe por qué pasa eso, hermanos? Porque ese pastor no sabe que habla realmente palabra de Dios. Porque si un pastor sabe realmente que lo que predica desde el púlpito es una palabra de Dios todos los días que le toca predicar, no le permite de ninguna manera a sus miembros que falten a la reunión, de ninguna manera, porque el pastor sabe que esa palabra que el Señor está soltando desde el púlpito es porque en algún momento de su vida la va a precisar. El Señor no habla por hablar. Si tú perteneces a una congregación, tenés que vivir pendiente de todo lo que en esa congregación pasa. Tenés que estar en todas las actividades posibles, porque no sabes en qué momento el Señor va a soltar esa palabra que vas a necesitar asimilar en tu corazón para salvarte en el futuro de un engaño del diablo. Hermano, esto fue lo que le pasó Adán no meditó en lo que el Señor le mandó a hacer y en lo que le dijo. Y esto es lo que le estaba empezando a pasar al de la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, vuélvete donde has caído. Recuerda qué te sacó de esa comunión íntima que tenías conmigo. ¿Qué pusiste primero ante que mí? Y perdiste esa comunión de intimidad, de meditación, para saber cómo te estaba pasando, que podías descubrir a los falsos apóstoles. Hermano, cuidado con esto. Yo se los vengo diciendo. La intermitencia es del diablo. La intermitencia es del diablo. Hermano, yo no sé, si te enojás, bueno, enojate. Pero si tú no tenés una constancia, tú sos del diablo. Primera de Corintios 10:11. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dará ser tentados, no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevendido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué está diciendo acá, hermano? Que el Señor tiene el control absoluto sobre todos sus enemigos. El Señor sabe qué va a hacer con el diablo hasta el final. Ya sabe que lo va a agarrar 1000 años, lo va a poner en el abismo, después lo va a soltar y después lo va a mandar al lago de fuego eternamente. El Señor ya sabe qué va a hacer con todos sus enemigos. Entonces lo que está acá diciendo el Señor, que el Señor no va a permitir que el diablo te tiente con algo que Él anticipadamente te enseñó, te preparó para que lo supieras. Eso está diciendo el Señor. Por eso, hermano, vuelvo a repetir, faltar a una reunión, no darle la importancia que el Señor se merece, y como dije, tu amigo Lázaro ha muerto y no venís a un culto porque, hermano, tu mujer quedó enferma en la cama o tu hijo quedó enfermo en la cama. ¿Y quién va a sanar a tu señor, a tu hijo? ¿Quién va a sanar, quién va a sanar verdaderamente? Porque vos podés llamar a un médico para que lo sane ficticiamente, ¿eh? Pero que el demonio que tiene en el cuerpo, que le está provocando la enfermedad, siga ahí. Entonces, ¿a dónde tengo que ir yo? ¿Me tengo que quedar con mi hijo en la casa, con mi esposa en la casa? ¿O tengo que ir a la iglesia a rogarle a Dios que me ilumine, me dé paz en el corazón y me diga qué es lo que tengo que hacer para que mi hijo se recupere y restablezca la relación con el Señor? Entonces, hermanos, cuidado con esto. Las faltas. El Señor no va a permitir que el diablo te ponga algo en el camino que Él no te lo haya enseñado. Ahora, si el Señor te lo enseñó y tú no estuviste presente, el Señor no va a detener que el diablo haga lo que planeó. El Señor sabía que Adán no iba a meditar y el Señor no cambió, lo dejó al diablo hacer lo que tenía que hacer. Y Adán
perdió definitivamente la relación con Él. Porque la palabra de nuestro Padre se tiene que respetar, hermano. No hay nada que se pueda superar a estar en la presencia de Él. No hay nada. Porque en eso donde tú no puedes estar en la presencia de Dios, es tu idolatría. Es lo que lo que el diablo juega para poder sacarte del camino, distorsionarte la fe y estar siempre en una vida de cristiano mediocre. Nunca avanzás, estás siempre en la misma. ¿Por qué? Porque sos un intermitente. Y el Señor a un intermitente no lo puede bendecir. Esto es de una constante permanencia en la presencia de Dios, sabiendo cuál es el plan de Él para que nuestra vida realmente pueda ser exitosa. Deberíamos estar las 12 horas en la luz. Y vuelvo a repetir, este mensaje también es para mí. No solamente le estoy predicando a ustedes, sino que también me lo quiero seguir guardando en el corazón para que siga revolucionando mi mente y entienda que segundo a segundo yo tengo que estar ligadito a Dios. Porque el Señor, lo vuelvo a repetir, y este versículo lo voy a repetir todas las veces que sea, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De qué boca? De la del corazón. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces, a consecuencia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien porque vas a estar las 12 horas en la luz. Hermanos, esto es tremendo. Lo que está pasando es tremendo. Entonces, si uno está en comunión con el Señor, si uno tiene conocimiento de la palabra y tiene que tener la oración para que esa palabra esté iluminada, ¿m? Porque un descuido en la oración, hermano, tenemos que ser conscientes de estas cosas que el Señor nos enseña en su palabra. Porque recuerden que Pedro, una noche que no oró, que el Señor le dijo, ni una hora pudiste velar conmigo, fue la noche que lo traicionó. Fue en el mismo día que le dijo, yo voy a morir por ti. Pero esa noche se durmió y sin embargo lo terminó traicionando. Entonces, hermano, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Pero mire, el Señor Jesús, se presenta ante sus discípulos, les dice a sus discípulos las cosas que tienen que superar, de qué manera, vencer en la persecución, vencer el temor a la muerte. Pasa a vosotros, tengan confianza, que yo siempre voy a estar con ustedes en cualquier situación. Como dice, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, pero ustedes, para que yo esté con ustedes, tienen que hacer las cosas que yo le pido. ¿Mm? Porque el Señor normalmente va a actuar desde adentro. Generalmente el cristiano recibe la respuesta a su situación desde adentro, de la palabra que tiene en su corazón revelada. Entonces el Señor sabe en qué momento encenderle cada lamparita, para que pueda superar esa situación. O a veces de la boca de nuestro pastor. Pero también el Señor va a bendecir la boca de tu pastor sobre tu vida, tanto y en cuanto tú lo recibas como un Señor. Si lo tenés como un maestro, te va a pasar lo mismo que Judas. No pudo captar cuando le dijo, tú lo has dicho, y aún diciendo que lo había dicho y que ponía la mano y comía, fue y lo entregó a la muerte. Entonces, ¿qué pasó? Los discípulos quedaron llenos de fe, de confianza, se encuentran con Tomás. Se encuentran con Tomás. ¿Y qué pasa cuando se encuentran con Tomás? Y Tomás otra vez es lo mismo. Otra vez cayó en la misma cosa. Se encuentra con los discípulos, pero si yo no lo veo, si yo no lo toco, yo no voy a creer. Aunque los discípulos le estaban diciendo, hermanos, aunque los discípulos le estaban diciendo que lo habían visto, que había traspasado la puerta, Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Estoy abreviando el mensaje porque hay muchas cosas más que pasan en el medio, porque cuando Jesús, después que les da todas estas pautas para que no tengan temor de la muerte, y no tengan temor de la persecución, dice que sopló para que recibieran el Espíritu Santo y le dijo, a quien le retuviere los pecados les serán retenidos y a quien se los perdonare serán perdonados. Y escucha una cosa, Tomás no estaba en todo ese momento. Tomás no participó de toda esa gloria, de toda esa presencia poderosa del Señor, de las enseñanzas gloriosas que estaba dando después de que resucitó de la muerte y los pudo volver a tocar con la palabra.
Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Usted está viendo lo peligroso que es un Tomás, hermano, alrededor suyo? La situación gravísima de no velar si uno puede llegar a tener a un Tomás en el ambiente de la congregación. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor. Después, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto, le hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Hermano, miren la actitud de Tomás. Lo peligroso que era este apóstol, hermano. Apóstol, llamado a ser apóstol. Se encuentra con los discípulos, que estuvo con ellos 3 años caminando con Jesús. Vio la gloria de todo lo que hizo Jesús. Los discípulos le están diciendo ahora, lo vimos, pasó a través de las puertas. Lo vimos a él ahí en persona, nos dijo, pasa. Y Tomás, hermano, no, 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 yo no lo creo. Yo no lo creo, yo hasta que no lo tenga delante de mí y no meta los dedos en sus manos y toque su costado, yo no lo voy a creer. Hermano, esto es un ser totalmente peligroso. Este hombre está obrando como una gran cizaña, hermano. Y le volvió a quitar la fe a los discípulos. Los discípulos otra vez se volvieron a atemorizar. Otra vez temor a la muerte, temor a la persecución. Lo mismo que había pasado antes cuando estaba pasando lo de que Jesucristo iba a ir a lo de Lázaro. Vamos a ir con él para que muramos todos. Gracias en ese momento Jesús estaba ahí presente y les había dado recién la enseñanza. Y bueno, está, los discípulos ahí en ese momento prevaleció la palabra del Señor. Pero ya Tomás los quería contaminar. Y ahora nuevamente Tomás queriéndolos contaminar. ¿Por qué? Un intermitente, hermanos. No estaba en el lugar que tenía que estar. No estaba en el lugar que tenía que estar y eso es peligrosísimo. Trabajar con gente que no cumple con lo que Dios manda. Trabajar con gente que no tiene una meditación constante. Trabajar con gente que no viene a la oración, que se compromete y no aparece. Gente que falta a las reuniones, hermano. Mucho menos que va a pedir el pan. Pedir el pan, una persona de esa manera, es una burla al Señor. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado de todas estas cosas. Yo doy gracias al Señor que me permitió en este día tener que escudriñar acerca de esto de Tomás, porque me refrescó muchísimas cosas en mi corazón y en mi mente. Tengo que velar muchísimo más, más en este tiempo que estamos viviendo ahora. Y recuerden que Tomás se llamaba Didimo, gemelo. Siempre está buscando a alguien para meterle la confusión, meterle la duda, meterle la incredulidad. Los volvió a perturbar con el tema de las persecuciones y el temor a la muerte. Ahora miren lo que pasa. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Escuchen la situación. Jesucristo es soberano, Jesucristo sabe todo lo que sucede. 8 días después, Jesús había venido el domingo delante de ellos, domingo, un día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, otro domingo, 8 días después. Al otro domingo, Jesús se aparece nuevamente delante de ellos. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Mire cómo marca la diferencia. Y con ellos Tomás. Como si que estuviera Tomás no era habitual. No era común que Tomás siempre estuviera. Era un hombre completamente intermitente. Y por eso la intermitencia revela que la persona es un hijo del diablo. No tiene nada que ver con el Señor. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Acá vemos las puertas cerradas, hablan de la contaminación de que Tomás había puesto nuevamente en el corazón de sus discípulos. ¿Mm? ¿Por qué un cristiano tiene que cerrar las puertas? Si está en comunión con Dios, sabe que todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Viene una persecución, me llevan a la cruz. Esto es voluntad de mi Padre. ¿Acaso yo no podría pedir ahora 12 legiones de ángeles y me defenderían? Pero esta es la voluntad de Dios, esto es lo que está escrito, esto es lo que mi Padre predestinó para mi vida. Entonces, cuando un cristiano está en la luz, no debe cerrar ninguna puerta. No debe cerrar ninguna puerta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús viene y ve la puerta cerrada,
entendió que ya habían estado nuevamente con Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces Jesucristo sabía muy bien que cuando lo vean atravesar de vuelta la puerta cerrada, se ponga delante de ellos una vez más y les diga paz a vosotros, los discípulos se iban a estabilizar nuevamente en su fe. Otra vez el Señor, con ese paz a vosotros y con esa actitud de traspasar la puerta y ponerse en el medio de ellos, otra vez bloqueó, anuló, aniquiló en la vida de los discípulos el temor a la persecución y el temor a la muerte. Entonces después, y hermanos, con esto quiero decirte que si tú sos una persona que realmente amas a Dios y estás buscando esa intimidad, no sé qué situación estás pasando, pero hoy el Señor te dice paz a vosotros, paz a ti. El Señor tiene todo controlado, no hay nada que se le escape de su voluntad. Si tú realmente eres un ferviente seguidor de Jesús, un amante de su palabra, un amante de estar en su presencia y un deseoso de levantarte cada mañana a buscar el pan del Padre. No temas, no desmayes. Hay un plan divino. Y capaz que eso que el diablo te quiere poner, que es contraproducente para tu vida, es con lo que el Dios se quiere glorificar a través de tu vida. Esta muerte es para glorificarme a mí. El Padre la preparó para que ustedes crean que yo fui enviado. Entonces, hermano, por favor, por eso es tan importante andar en la luz y tener esa intimidad con el Señor, porque a veces cosas que nosotros pensamos que son terribles en nuestra vida son las que el Señor tiene preparada para glorificarse y glorificar nuestra vida con Él. Ahora, después que entró, dijo paz a vosotros y les dio nuevamente paz a sus discípulos. Luego dijo a Tomás, el Señor sabía que Tomás fue nuevamente el que puso el cáncer en el cuerpo, hermanos. Vuelvo a repetir, cuidado con los Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hermanos, el Señor no estaba en la situación cuando Tomás le dijo a sus discípulos, si yo no meto la mano en su mano y no toco su costado, no creeré. El Señor no estaba en ese momento. Pero el Señor, aunque no está en ese momento físicamente, el Señor está en todos lados espiritualmente. Es más, yo les enseñé a ustedes que el Señor siempre está dentro nuestro. Aún hagamos lo bueno o hagamos lo malo. Por eso el Señor sabe las cosas que nosotros necesitamos para Él ser feliz antes que nosotros se las pidamos. Él sabe lo que nosotros estamos necesitando para traerle libertad a Él, para darle de comer, para darle de beber, para vestirlo, para que no sea un forastero, para que no esté en la cárcel o enfermo. El Señor lo sabe. Por eso el Señor sabe las cosas que nosotros necesitamos antes que se las pidamos. Porque es Él el que las está necesitando para tener gozo dentro de nosotros, para poder vivir con libertad. Entonces el Señor fue directamente al grano, a Tomás. Acá está el problema. Este es el problema ahora en el ministerio. Este es el que me está destruyendo la voluntad del propósito divino. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mételo en mi costado y no seas incrédulo, sino un creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Por eso, hermanos, yo le dije a ustedes que Tomás, gracias a Dios, alcanzó la misericordia de Dios. Y en el momento final de la palabra del Señor, tuvo lucidez para entender lo que el Señor le estaba diciendo y en ese momento tener un encuentro personal con el Señor. Un discípulo que era apóstol, que había estado 3 años con él, pero hasta ese momento Tomás no había entendido la importancia de estar permanentemente en la presencia de Dios, que siendo un intermitente
estaba perdiendo la salvación, que realmente era un hijo del diablo. Hermanos, ¿qué palabra más dura le puede decir Jesús a un discípulo que incrédulo? Significa, tú no tenés nada de mí, tú en nada estás agradando a mi Padre. Un incrédulo, hermano, dentro de la iglesia es un peligro, porque lo único que está haciendo es tratando de matarle la fe a los otros. Acuérdense que Tomás se llama gemelo, Didimo. Siempre está buscando de meterle la confusión, la duda y el engaño a otro, así como está engañado él. Incrédulo, sé creyente. Hermanos, escuche bien, Jesús, sabemos todo lo que padeció en la cruz. Y que tú tengas una lastimadura en un lugar y te la toquen y te la escarben, hermanos. Puede ser muy doloroso, depende qué tipo de lastimadura sea. Pero puede ser muy doloroso. Imagínese que le meta los dedos en el lugar, en los agujeros de los clavos o en el costado. Pero hermano, al Señor esas cosas no le perturban. Al Señor esas cosas no le molestan. Porque si tenés que hacer eso y te trae la revelación de que realmente es el Hijo de Dios y que tenés que cambiar tu vida, y el Señor va a permitir que lo hagas. El tema es que cuando tú sos un incrédulo, eso le trae verdaderamente sufrimiento al dolor. Porque cuando tú sos un incrédulo, estás matando a Jesucristo en tu espíritu. Le estás quitando la vida. Entonces, cada vez que caemos en una incredulidad, hermanos, es peligrosísimo. Por eso la paga del pecado que dice, es muerte. Porque cada vez que cometemos un pecado, estamos matando algo del Señor dentro de nosotros. Algo que el Señor tenía vida. El Señor tenía vida dentro de Adán. Pero pecó y lo mató. Lo hizo desaparecer completamente. Entonces la incredulidad es lo que más dolor le causa al Señor. Hermano, es tremendo que el Señor te diga incrédulo. Y hermano, yo te digo una cosa. Tristemente, si tú no estás meditando todos los días, te voy a decir incrédulo. Si tú no estás orando todos los días, te voy a decir incrédulo. Si tú no estás viviendo el del pan de cada día, te voy a decir incrédulo. Para ver si hoy reaccionás y decís, Señor mío y Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué clase de beneficio estoy trayendo al reino de Dios? ¿O soy una piedra de tropiezo? Lo único que hago es contaminar a mis hermanos para que no tengan fe, para robarle todo aquello que pasara en un tiempo divino. Y por mi confusión, por mi engaño, por mi perturbación, por mi pereza, por mi ignorancia, constantemente atormentando a otro para que siga el camino de la perdición. Hermanos, es tremendo esto de Tomás. Realmente hoy le tengo que agradecer a Dios que me permitió justamente compartir acerca de este apóstol, porque realmente era una verdadera cizaña, hermanos. Era un peligro. Gracias a Dios que en ese momento pudo reaccionar, pero Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, es casi una excepción lo que hizo el Señor, porque el que tiene que ver para creer, eso no es fe, eso no es fe, eso es igual que un incrédulo. Por eso la Biblia que dice, ¿qué dice Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque ahora, en esta vida, nosotros tenemos que creer sin ver. Pero si nosotros tenemos que ver para creer, ¿y dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, de qué manera nosotros estamos viviendo con el Señor. ¿Realmente nuestro día tiene 12 horas o seguimos viviendo en un día de 24? Servimos a Dios cuando nos queda tiempo. Ah, si mi marido no me precisa, si no tengo que hacer nada con mis hijos, si la tarea del trabajo, si el estudio, si el deporte, si esto, si lo otro. Hermano, no. La intermitencia es del diablo. La intermitencia es del diablo. Entonces, hermano, yo espero que a través de este mensaje de Tomás, ustedes y yo, hoy tomemos una nueva decisión y se nos abra el entendimiento de que esto no es juego. Porque en este tiempo nosotros vamos a tener situaciones como la de los discípulos, que vamos a ser perseguidos a punto de que nos quieran matar. Y esto, hermano, se está acercando, nosotros sabemos muy bien.
que todo esto que está pasando ahora, yo les dije a ustedes, el jinete del caballo rojo es Donald Trump y va a sacar la paz de la tierra y se van a matar los unos contra los otros. Estén informados, porque Donald Trump va a traer el caos mundial muy pronto, pero está siendo usado por Dios y la gente no entiende por qué no anda en la luz. No escudriña la palabra. Entonces no sabe que ya el diablo tenía un plan que nosotros conocemos muy bien, el nuevo orden mundial, la Agenda 2030. Y Donald Trump está haciendo ahora todo lo posible por destruir eso. Pero el diablo engaña, confunde y hace parecer malo al que Dios está usando. Yo no digo que Donald Trump sea un santo, pero esa es la persona que Dios eligió porque tenía adentro lo que el Señor necesitaba, como fue con Saulo de Tarso, para llevar adelante su propósito. Allá él, después con el Señor, si el Señor lo va a salvar o se tendrá que ir al infierno. Pero les garantizo, hermanos, que todo lo que está haciendo Donald Trump ahora está siendo movilizado por el Señor. Por eso se siente con esa fuerza y puede decir, voy a golpear a todas las potencias. Todas las potencias, está hablando de Rusia, está hablando de China, está hablando de Corea del Norte, toda Europa, todas las potencias. Y lo que hice en Venezuela, lo voy a hacer en Cuba, lo voy a hacer en Colombia. ¿Por qué? Y porque el señor, Donald Trump sabe que si no actúa de esa manera, el gobierno del diablo se come todo lo que es Latinoamérica. Pero bueno, tristemente yo le dije, hermano, el oso que se levanta de un lugar más que del otro y lo va a tumbar. Pero el Señor nos está dando un poco de aire a nosotros los creyentes para que entendamos que todo esto es el mover de Dios, es profético. Pero para entender esto tenemos que pasar tiempo con el Señor y leer el libro de Apocalipsis. Por algo el Señor dice, bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y tú le estás diciendo a la gente que se metan con el libro de Apocalipsis y la gente no te escucha. La gente ignora tu palabra. No tiene ni idea de lo cerca que está el Señor Jesús, de lo cerca que está la Tercera Guerra Mundial. No tienen ni idea. Entonces ahí le va a entrar el temor y van a tener miedo. ¿Por qué? Porque son intermitentes y porque no obedecen la palabra del Señor. Porque ¿quién sabiendo que el Señor dice que es una bienaventuranza leer el libro de Apocalipsis? La gente no lo lee. Hermanos, por eso humildemente te digo, por algo el Señor me movió a hacer ese estudio. Humildemente te invito a que puedas verlo en el Facebook o puedas escucharlo en TikTok o en YouTube, que hice las clases en audio, hermano, para que si andás en el auto, para que si tenés que estar cocinando, para si te estás bañando, puedas escucharlo, las 24 horas, para que nuestro día se convierta en 12 horas de día. Ojalá el Señor, hermano, te abra el entendimiento en esta hora y te bendiga como a mí me está bendiciendo esta palabra. Te vuelvo a repetir, no es solamente para ustedes, es para mí también. La gente como Tomás es un peligro. Hay que velar y orar porque en cualquier momento hace que aquello que el Señor preparó para glorificarse a través de tu vida, te lo quite. Te lo quite, hermano. Porque los Tomás son una cizaña hasta que no tienen un toque divino del Señor y pueden llegar a recapacitar. Así que bueno, gracias hermano una vez más por este privilegio de invitarme a participar con ustedes y poder compartir esta palabra. Y voy a orar ahora en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento. Padre, gracias por esta palabra, por la enseñanza que tú traes a través de este discípulo, Señor, llamado a ser apóstol, pero que comenzó realmente de una forma equivocada, sin prestar atención a todas las cosas poderosas que enseñaste, que hiciste, Padre, ante sus propios ojos. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que hoy traigas una revelación nueva, Señor, un impacto divino en nuestro corazón y en nuestra mente, para que tomamos conciencia, Padre, de la importancia que es estar meditando constantemente en tu palabra, de permanecer, como dice la Escritura, de estar orando sin cesar. Y Padre, sobre todas las cosas, para vivir un evangelio de poder y un evangelio efectivo, vivir a través del pan de cada día que el Padre Celestial nos tiene preparado. Señor, en el nombre de Jesús, ahora se abra el entendimiento, Padre. Ahora las Escrituras sean reveladas sobre la vida de tus hijos. Una nueva luz
Señor, en una nueva luz. Expando la luz ahora sobre la vida de tus hijos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Aquel que ha entendido ahora esta palabra y sabe que se ha comportado como un Tomás, Señor, le venga ese arrepentimiento sincero y profundo que recibió tu discípulo para decir, Señor mío y Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo ahora cada espíritu que está escuchando, Padre, en el nombre de Jesucristo. Cada alma, Señor, tenga un entendimiento nuevo de un pecado para que se arrepienta y se lave con la sangre del Cordero. Y que cada cuerpo, Padre, sea liberado de toda presencia de espíritus inmundos. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de tormento, todo espíritu de miseria, de muerte, en el nombre de Jesús te ordeno, suelta a los hijos de Dios, suelta a los hijos de Dios, suelta en el nombre de Jesucristo te ordeno. Padre, gracias por esta noche bendita, por este tiempo glorioso y por haberme dado el privilegio, Padre, de poder bendecir a mis hermanos con esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, los bendigo y me despido de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga.